Bienvenido, que Dios les bendiga mucho. Somos dos jóvenes de la iglesia de Valdebernardo. Mi nombre es Luis. Mi nombre es José, que Dios le bendiga mucho. Y la intención de crear un canal es porque, bueno, viendo lo que está pasando últimamente con el tema de los confinamientos y este virus, que Jehová lo reprenda, Amén. pues hemos querido, pues no queremos estar quietos, no queremos estar parados. Estudiando también con nuestro hermano Nico, por cierto, unos estudios maravillosos que también están en esta página Iglesia de Valdebernardo. Estamos colgándolo por medio de YouTube, por medio de Facebook también. Son unos estudios de evangelismo. Y bueno, pues estamos hablando, el hermano José y yo, de que no nos podemos quedar quietos en este tiempo. Tenemos que hacer algo, y ya que no podemos asistir a nuestras iglesias, pues creo que es un buen motivo para empezar a hacer un canal y poder evangelizar y hablar de la Biblia, que eso es lo que queremos hacer. Amén. Va a ser un canal de mucha bendición, un canal donde va a haber testimonios, va a haber prédica, va a haber enseñanzas, va a haber adoración, donde vamos a estar juntos, como decía nuestro hermano Luis, compartiendo el Evangelio, porque hoy más que nunca necesitamos, y es lo que el Señor Jesucristo nos enseñaba, es la gran comisión, Luis, porque creo que en este tiempo, como bien estaba diciendo, necesitamos más que nunca mostrarle al mundo que hay un Dios que les ama. Amén, amén. Así que bueno, ya sabiendo que hemos creado este canal, el título que hemos puesto en este canal es Creciendo en Fe. Precisamente de eso queremos que haya contenidos, como ha dicho el hermano José, de alabanzas, testimonios, charlas Amén. bíblicas, un tiempo de adoración. Por eso les invitamos a que puedan dejar un comentario, en primer lugar que se suscriban y que le den muchos likes para que podamos crecer como canal cristiano, para bendecir a más personas y llegar, si fuese posible, al mundo entero. Amén. Y si tienen alguna duda, que quieren compartirlo con nosotros en los comentarios o quieren que hablemos de alguna enseñanza, en la medida que podamos, de nuestro conocimiento, pues entre todos vamos aportando un poco y vamos creciendo para la obra del Señor. Si tienen alguna petición, ustedes la ponen en el comentario y entre todos vamos orando, vamos a ponerlo por más medios en la iglesia de Valdebernardo y vamos a estar orando por esas peticiones. Así que bienvenidos a vuestro programa, que Dios os bendiga mucho. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque... Bueno, hoy le vamos a presentar un mensaje precioso, la verdad, algo que nos va, o la intención es que nos nutre el alma, que podamos seguir creciendo en fe cada día y nada, que le damos la bienvenida, como hemos dicho al principio. Amén. Bien, Luis, como estabas diciendo, el tema que vamos a tocar es un tema precioso, Luis, y profundo, y muy necesario hoy a las iglesias. Porque la pregunta, ¿vale? Y vamos a empezar con esta pregunta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, ¿vale? Que es donde vamos a estar empezando. Capítulo 7 de Mateo, a partir del versículo 24, dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cómo, Luis, nos edificamos sobre esta roca? Claro, muchas veces, bueno, hemos escuchado hablar mucho de esto, ¿no? Que dice Cristo, cuando dijo Cristo, edificaré vuestra casa sobre la arena o sobre la roca. Y claro, pues la pregunta que nos viene, que la primera pregunta que nos viene es, pues, ¿qué es lo que hay que hacer para ser ese hombre prudente? Amén. Que construye su casa sobre la roca? Entonces, bueno, pues vamos a estar indagando sobre la Biblia, a ver cuáles son el motivo y las palabras de Cristo para, bueno, pues para nuestro buen fundamento. Por ejemplo, José, para ti, ¿qué significa estas palabras? ¿Cómo puede una persona fundamentarse sobre la roca? Bueno, vamos a desarrollarlo, como estabas diciendo, Luis, juntos, vamos a desarrollarlo, ¿vale? Dice la palabra del Señor, ¿vale? Vamos a leerlo, lo que dice en la parábola esta. Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue de grande ruina.
La enseñanza de Luis primero que nos da es que no solo es oír, ¿vale? Sino que tenemos que oírlo, ¿vale? Y también ponerlo en práctica. ¿Pero qué tenemos que poner en práctica? O sea, las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver, ¿vale? En el versículo 24, que ahí es la clave para entender esta enseñanza. De cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras, Luis? Entonces tenemos que irnos al contexto, ¿vale? Nos vamos al capítulo 5 de Mateo, que ahí donde empieza en el monte de las bienaventuranzas el Señor a predicar, ¿no? Y el Señor ahora empieza a hablar sobre Jesús, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley. Como, o sea, unos mensajes que el Señor nos empieza a dar para que nosotros nos podamos llevarlo y moldarlo a nuestra forma de vida. Mira, por ejemplo, vamos a empezar, Luis, ¿vale? Desde el versículo 14, ¿vale? Capítulo 5 de Mateo. Como todos conocen, la bienaventuranza, Luis, que Dios habló, los pobres del espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y todas esas cosas el Señor empieza a hablarlo, pero a partir del versículo 13 y el versículo 14, fíjese en lo que dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone bajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una de las cosas de las enseñanzas, Luis, para que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca. Sí, que viene hablando sobre más o menos que nosotros tenemos que tener unas obras, o que nosotros tenemos que no solamente escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, al principio, como estabas leyendo al principio, la primera lectura que estabas leyendo, decía Cristo que ¿en qué compararé a un hombre? ¿No? Como estaba diciendo, ¿en qué compararé a un hombre prudente? Que pues aquel que escucha y practica. Por eso digo que vienen acompañadas las obras, como dice Santiago, o sea, la fe sin obra es muerta, no nos sirve de nada creer a la palabra de Dios, pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, no seremos ese hombre que edificó su casa. Es como decir que tienes tú tu material, ¿vale? Tú recibes el material para edificar tu casa, pero lo dejas a un lado, no lo edificas. Sí, tendrás que hacer algo. Hay que ir haciendo algo, como por ejemplo, lo que me dicen, somos la luz del mundo, ¿sabes? Hay muchas clases de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Cuando Jesús nos enseña Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, el tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla del oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca conocí los 2 cimientos. O sea, cuando eso es como un curso de entrenamiento que el Señor nos dice, o sea, cualquiera pues que oye estas palabras. O sea, si vosotros este curso de entrenamiento lo estáis recibiendo, esto que os estoy hablando, esto que os estoy enseñando, vosotros lo oís y lo ponéis en práctica con todo vuestro corazón, o sea, vais a edificar sobre la roca. ¿Cuál soy yo? Cristo. Entonces, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las pérdidas de los seres queridos, cuando vengan tiempos de angustia, tiempos como estamos pasando ahora mismo, tiempos muy difíciles, cuando tú estás sometido a la palabra de Dios y cuando tu corazón está completo en Cristo, a la palabra de Dios, porque para eso es una parte, Luis, pero hay mucha inmensidad que nuestra mente pues es incapaz de llegar, ¿no?, al conocimiento del Señor, pero eso solo es una pequeña parte de cómo ir entrenando tu cuerpo. Sí, no solamente, vamos, Cristo aquí habla las palabras que yo os digo, que las pongáis por práctica, pero claro, entendemos pues, que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto no solamente entendemos todos, bueno, que la parte del Antiguo Testamento es histórica y la del Nuevo es doctrina para nosotros, ¿no?, para la Iglesia del Señor, pero también hay muchas enseñanzas
que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado por como personajes como David, en errores que cayeron ellos, nos enseña a Dios de alguna forma qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, podemos decir en este tiempo, si alguien escucha las predicaciones que se lanzan por medio de los púlpitos, de los cultos, por los canales, y las practica, entonces es como que se compara con ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Entonces, ese es el tema, José. ¿Qué son las palabras o qué enseñanzas son las que podemos ir viendo algo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que... Como estaba diciendo Luis, es la palabra de Dios. O sea, lo que nos limpia, lo que nos lleva es la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, que son, me parece, no sé si son 170 versículos dedicados. El Salmo 119 son 176 versículos dedicados a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Sí, bonito. O sea, la plenitud y el gozo de nuestra vida está en guardar la palabra de Dios. El fundamento hoy en Cristo es la palabra. Claro, porque de nada nos serviría llenarse de mucho conocimiento de la palabra si luego no la ponemos en práctica. Si no la guardamos en nuestro corazón, si no vivimos con ella, como esa lumbrera, ¿no? Eso, pues claro, lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo te voy a comparar con un hombre prudente o con un hombre sensato. O sea, conforme, no estamos hablando en cuanto a salvación de por obra, no estamos hablando de tu vida en Cristo, de tu vida. Sí, la buena edificación. La buena edificación, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, o sea, yo creo, ¿vale? Y lo creo con todo mi corazón. Si los hermanos, las hermanas estudiarían la Biblia con todo su corazón, creo que muchas veces nos ahorraríamos muchas lágrimas. Pues sí, la verdad que, bueno, en este tiempo estamos viendo cómo ha crecido un interés sobre la palabra, pero es cierto que todavía falta mucho, todavía falta mucha gente que tiene que estudiar la palabra, que se tiene que interesar. Algo que te decía yo antes, José, es que antes de comenzar el canal, que pones una alabanza, y tú verás, yo soy salmista, pero pones una alabanza y la gente se interesa mucho, cuentas testimonios y es algo que atrae, pero cuando se habla de la palabra de Dios es como que no atrayera mucho, o sea, es como que a la gente no le interesa. Entonces, pues, que le podemos lanzar un mensaje a la gente que nos está viendo en este día y decirle, pues, las alabanzas es algo que te enriquece el alma y yo como salmista pues no sé vivir sin adorar al Rey, pero tengo que decir que el conocimiento de la palabra y ponerla en práctica es el buen fundamento de mi vida. O sea, yo no puedo vivir, José, sin practicar lo que la palabra me enseña. Sí. O sea, yo tengo que aprender qué es lo que la palabra quiere que yo haga, porque siempre sabemos que la palabra es un espejo, la palabra nos descubre y la palabra nos enseña. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, uno de los mandamientos que tenemos que hacer es ir y predicar a toda la criatura. O sea, en el estudio que estamos dando de evangelismo, estamos aprendiendo a que todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Entonces, si conocemos que tenemos que predicar la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, entonces no estamos siendo prudentes, no estamos edificando. Si conocemos, es como ese típico que dice que hay que orar más o leer más, es que no se trata de comparar. O sea, si conocemos por medio de la palabra que hay que orar, lo que no es normal es que no se ore, porque entonces no estamos cumpliendo la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces eso es a lo que, no sé, ¿qué pensáis? Yo sé que hay muchas personas que, bueno, pues que se inclinan más hacia el fuego, el espíritu, la oración, otros son más metódicos, son más teológicos y estudian más. Pues siempre ha existido este debate, ¿no? Pues dejadnos en los comentarios qué pensáis. Yo pienso, yo creo que José también, porque le hemos hablado muchas veces, pues que una barca no puede ir para adelante con un solo remo. O sea, se necesita tanto el poder de la palabra en nuestra vida y la oración no en tanto como oración, sino como el cumplimiento de la palabra. O sea, la palabra no solamente tiene que ser escuchada, aceptada y guardada, sino puesta en obra. Sí, claro, yo creo, Luis, ¿vale? De acuerdo a todo lo que estás diciendo, pero creo que yo no oro para crecer. Yo oro porque estoy hablando con mi padre.
Sí, 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 señor. Así, porque estás cumpliendo, porque te lo ha mandado. O sea, y luego aparte como obligación o como mandamiento, yo oro porque tengo esa necesidad de hablar con Él. Sí, señor, es que es así, claro. Yo no, ay, voy a orar para crecer, para que Dios me dé, para... No, 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 yo hablo con mi Dios. Sí, es que es Y así. cuando espero una respuesta de Dios, que creo en las profecías y creo que el Señor pues bien sigue hablando, dice a través de estos días, porque Dios utiliza a quien quiere y como Él quiere. Yo sigo creyendo, pero cuando yo espero una respuesta de Dios de mis preguntas que yo he hecho a las oraciones, entonces yo cojo mi Biblia. Así es la mayor profecía que nos han dejado en las manos. Entonces cuando yo hablo, yo tomo la oración porque tengo que hablar con Dios. Sí, porque... Es mi deleite hablar con el Señor. Pero venimos al caso de cómo sabemos que tenemos Eso que hablar es. con Dios. Porque la palabra... Porque la palabra nos enseña, es un mapa para nuestra vida. Sí, Es nuestra luz, nuestra vida. Entonces, es verdad que hay gente, no, es que tienes que orar más, otro, porque si no oras, no entiendes la palabra. No. Yo creo, hermano, que si tenemos que mirarlo desde una perspectiva, desde fuera. Yo no oro para crecer. Yo oro porque tengo necesidad de hablar con mi Padre. O sea, es una comunión íntima, es una comunión. Sí, una necesidad. Es una necesidad de mi alma. Yo, ay, pues voy a orar más para que Dios me dé o para que me crezca más alas. No, o sea, yo... Sí, es cierto. Por eso hay mucha gente que porque se carga mucho de oración, incluso llegan a creerse que son más espirituales que el otro. Eso es. Y al fin y al cabo, todo viene en base a lo mismo. El espiritual no es aquel que ora más, sino el espiritual es aquel que cumple más con la palabra de Dios. Amén. Así. O sea, es aquel que conoce y cumple. Claro, entonces a lo que estamos diciendo, que cuando, lo que has dicho Luis, cuando tú tomas la palabra de Dios y te enseña que Jesús oraba, le querían hacer rey a Jesús y él se iba al monte a orar. Hacía cualquier cosa y él se iba a orar. Entonces, el discípulo siempre quiere ser igual que su maestro. Qué bien, amén. Por eso Y si nosotros somos discípulos, tenemos que ser iguales a su maestro. Y si Jesús oraba, eso me enseña que yo tengo que orar. Pero claro, ¿dónde lo he aprendido? En el mapa. Claro, porque En nuestra palabra. en este mapa, como tú le llamas, en esta palabra de Dios, vemos que, por ejemplo, cuántas veces se nos ha enseñado que el significado de maestro no es como hoy en nuestro país, ¿no? Que es profesor. El profesor es el que te enseña a hacer las cosas y tú tienes que aprender de lo que él dice. El maestro es el que tú tienes que aprender de lo que él hace. Entonces, eso es lo que nos enseña en el tiempo histórico. Si nos metemos en el contexto histórico, nos enseña que el maestro en ese tiempo, por eso vivían con él. O sea, por eso, los discípulos de Juan el Bautista estaban con Juan el Bautista 24 horas aprendiendo de él. Entonces, el discípulo, que somos todos nosotros, los cristianos, tenemos que estar aprendiendo de las cosas que él hacía. ¿Y qué hacía él? Pues oraba. Él antes de tomar una decisión, se iba al monte a orar. O sea, para elegir 12 discípulos, se tiraba toda una noche orando. En cambio, hoy, para levantar a alguien, no consultas con nadie. Es cierto, que Dios me perdone y que me perdonen todos los que nos ven, pero ¿qué nos enseña la vida de Cristo? Que él andaba en obediencia, que él también había recibido una palabra, pero que él caminaba sobre esa palabra. Entonces lo que no puede ser es que nosotros en este tiempo recibamos también unas instrucciones de Dios y que no andemos sobre esas instrucciones. ¿Instrucciones como cuáles? Pues como las que estamos viendo hoy. Una hemos dicho que es predicar la palabra de Dios a toda la criatura, evangelizar. Claro, es lo que vamos a ver el tema, o sea, el versículo 13, 14, 15, 16, ¿vale, Luis? Ahora sigue con ese hilo que ibas, que era precioso, ¿vale? Es una de las enseñanzas para que nuestra vida sea fundamentada sobre la roca. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, ¿lo ves? Versículo 16. Así alumbre vuestra luz, o sea, es como un mandamiento del Señor, ¿no? Así alumbre vuestra luz. No dice, bueno, si queréis, alumbráis. No, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Bueno, podemos hablar aquí de nuestra luz, ¿vale? Predicando el Evangelio, tenemos que guardar nuestro testimonio, ¿vale? Que vean vuestras buenas obras, ¿vale? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Háblanos de eso, Luis, un poco, sobre la evangelización, ¿vale? Por cierto, repetirlo que si alguien quiere ese curso de evangelización,
está nuestro hermano Nico, siervo del Señor de la Iglesia de Valdebernardo, que está dando unos estudios preciosos, ¿vale? Donde estamos creciendo y nos está enseñando cómo evangelizar al mundo. ¿Vale? Seguimos con el tema. Luis, ¿cómo ves esta enseñanza? Claro, eso, pues, es que es así. Es que lo que estás diciendo es como, vamos, Cristo nos da una ilustración preciosa. ¿Cómo vas a poner, pues hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a poner la lámpara de la casa? No la puedes esconder, o sea, se pone arriba donde todo el mundo lo vea, no se puede esconder debajo detrás de los sillones, por ejemplo. Se tiene que poner donde todo el mundo lo vea. Claro, tenemos que aprender que para que la palabra de Dios que tú predicas, porque estamos hablando que una de las cosas que estamos intentando enseñar es que hay que cumplir la palabra, se nos manda a predicar, se nos manda a orar, se nos manda... Bueno, pues una de las cosas fundamentales para que podamos predicar la palabra y la palabra sea recibida, es porque tenemos que tener un buen testimonio, claramente, como has dicho tú, José. O sea, no se puede andar de cualquier manera. O sea, tú tienes que andar en obediencia, que la gente te vea en el barrio o en todo el mundo que tú eres un hombre conforme pues la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Errores? Pues sí, seguramente que se vienen con una libreta, pues apuntarán. No pueden ni apuntar. Apuntarán 1000 errores. Pero lo interesante es que vean en ti a Dios. O sea, que vean en ti un intento de cumplir la palabra, ¿me entiendes? O sea, cuando la gente ve en ti que tú estás practicando la palabra de Dios y que en toda tu forma de vivir pones a Dios en primer lugar y que te reconoce por un nombre de Dios, entonces sí, la evangelización tendrá efecto. Por desgracia es así, porque en realidad la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía y hay que predicar a tiempo y a destiempo. Pero claro, si quieres tener... porque muchas veces decimos es que hay que salir a la calle a predicar y a dar voces. Sí, es bueno salir a la calle a predicar y dar voces, pero yo creo que cuando le estás hablando a Dios al vecino que tienes al lado, o sea, cuando estás hablando de Dios al vecino que tienes al lado, en el trabajo, cuando estás hablando de Dios, y ellos ven en ti un comportamiento digno que estás cumpliendo con la ley de Dios y la palabra de Dios, entonces sí se puede evangelizar. Yo creo que es así de sencillo. Entonces, volviendo al tema, José, ¿qué explicación, o sea, volviendo al tema, qué explicación le podemos dar nosotros, o qué consejo, más que explicación, qué consejo le podemos dar nosotros a todas las personas que nos están escuchando sobre la evangelización? Pues nada, seguimos en el hilo y que tienes que seguir practicando la palabra de Dios para cumplir una de las cosas que Dios nos manda a nosotros. Es precioso. De verdad que sí, es que tan necesario, Luis, de todo lo que estás diciendo, o sea, cumplir con los mandamientos de Dios. O sea, es que esto nos enseña a que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca. O sea, sí, qué bien. O sea, ser luz en el mundo, guardar nuestros testimonios, glorificar al Señor en nuestro trabajo, que eso es muy importante, Luis. Porque la verdad que hasta hace 2 días en mi trabajo me he dado cuenta que tenía un amigo, compañero, que era cristiano. Sí. Hasta hace 2 días. No, que eres cristiano. O sea, con perdón o si hay alguien con hábito que no está viendo, era un... Yo que salía borracho. Y hablando el otro día, pues yo soy cristiano. Vale, ¿sabes? Entonces muchas veces que aunque creemos que nadie nos ve, ¿sabes? El Señor nos está viendo. Y muchas veces, es verdad, como has dicho, tenemos defectos. O sea, no habría ni tinta ni papel. O sea, sería el libro de nuestros defectos. Pero es verdad que el Señor nos ha dejado los mandamientos, ¿vale? Y creo que en Dios todo es posible. Qué bien, amén. Y creo que tenemos que guardarnos, que nos van a señalar, Luis. Seguro. Seguro. O sea, para una cosa o por otra, siempre te van a estar señalando. Siempre te van a estar señalando. Pero tú no tienes que esperar el aplauso de Dios. El aplauso de los hombres. Tú tienes que tu corazón que esté alineado con el corazón de Dios. Como esa bienaventuranza, ¿no? Que el Señor nos decía, bienaventurado aquel que es perseguido o sacan falsos testimonios. Eso es, el Señor no te tiene que estar diciendo qué bien has hecho, ¿no? O que no. Tú hablo bien y yo lo hago, Señor, no para que me aplaudas, sino es que soy un hijo. Porque mira, Luis, por ejemplo, cuando tú estás en la casa de tu padre y tienes algún detalle de poner, tú no lo haces para que te digan, ¿qué hubieras hecho, Luis? No, porque soy su hijo y tengo que comportarme como un hijo. Pues ahora, para que ese comportamiento como hijo y para tener ese fundamento, como estamos diciendo, de lo que estaba diciendo el Señor, ¿vosotros queréis ser una roca? ¿Vosotros queréis que cuando vengan los vientos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tormentas, porque
Escucha, una casa tal como la otra, una se fue a la ruina y la otra no, pero las dos eran las dos casas, y los dos eran edificadores, y los dos escucharon la palabra. Y quizás los dos tenían las mismas ganas de tener su casa Y y querían tener las mismas ganas de tenerla bien. hicieron sus casas con sus ventanas, con sus puertas, lo más seguro digo yo, hicieron sus casas, un hogar, como dices, una intención en el cual La pueden vivir. intención era buena, sí, Sí. la intención de los dos era buena, Quiero vivir. simplemente que uno sabía cómo la tenía que hacer y Claro. el otro pues no. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso? Uno como sabía hacerlo y otro no. Uno se pueda, escucho el Evangelio, pero lo amoldo como yo quiera. Escucho la palabra de Dios, pero la amoldo como yo quiera. Que No la- por desgracia esa palabra que Cristo les enseñó del buen sembrador es cierto y todavía nos está pasando. La semilla de la palabra cae en tierra, pues que unos la aceptan y otros no. Por ejemplo, si ahora mismo nosotros estamos hablando de este tema y hay personas que nos ven y dicen, pues mira, voy a empezar a orar y a cumplir la palabra de Dios, pues esas personas seguramente que son aquellas que son buena tierra y que han sabido dar fruto de pues, todo lo que escuchan, no solamente lo nuestro, sino todo lo que escuchan, Claro. las predicaciones, lo que leen, lo que estudian. Pero claro, si tienes que considerar qué tipo de tierra eres. Porque si escuchas la palabra, escuchas la enseñanza y no haces caso al consejo de Dios y de la palabra, serás como este hombre que no supo edificar. Claro que no, vendrán las tormentas, porque no estamos, que tengamos el nombre de cristiano, no estamos a suerte de problema, Luis. No. Eso no quiere decir que soy cristiano, Señor nos ha burlado, no. Vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por enfermedades, por pérdida de seres queridos, por desgracia, vamos a pasar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno que cuando lee la palabra o escucha la palabra y la pone por práctica, no para aplauso, sino porque me nace del corazón, es un nacido de nuevo, entonces los problemas los veo de otra forma. Entonces los puedo Sí, superar. José, y es cierto que a lo mejor a veces cuesta cumplirla, porque es verdad que lo más normal y lo más natural es que te nazca del corazón, pero es cierto que hay momentos que no nace. Hay Un momento muy difíciles. difícil, Luis, en un momento, mira, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, los amigos de Daniel, ¿no? O sea, hoy nosotros vemos la historia, los amigos de Daniel cuando fueron metidos al horno, hoy nosotros ya lo tenemos en la mente, en el corazón, y decimos, qué bonita esta historia, porque sabemos cómo va a terminar, Sí. porque ya lo sabemos, que va a ser librado, pero ¿y en ese momento ellos en ese momento, No les fue fácil de tomar la No, decisión y o hablar sea, de rey así. supongo. pero ¿qué les dijo a ellos? Mira, si nosotros no vamos a orar, pero si un tal caso nos echas ahí 7 veces, el Señor nos va a librar, pero escucha, que si no nos libra, que da igual. Es que esa es la actitud. Es ¿Por qué? muy difícil. ¿Por qué ellos pudieron decir esto? ¿Por qué? ¿Qué nivel de fundamento tenían? ¿Por qué? Pues lo que estaba diciendo Luis es que creo que estaban arraigados a la palabra de Dios. Conocían los mandamientos, sabían que Conocían quién era su Dios, conocían quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué bien. Conocían que si su confianza estaba completamente en ellos, en el Señor, o sea, no importa lo mundo. Si morimos, morimos. Y si vivimos, vivimos, como decía el apóstol O sea, que Pablo. la palabra te da confianza. La palabra de Dios, claro Luis, yo lo creo firmemente, la palabra te da una confianza en el cual puedes depositar tu vida entera. O sea, pases por donde pases. O sea, la palabra te enseña que hay hombres de la Biblia, Luis, no fue fácil. O sea, por ejemplo, esa confianza la podemos ver en David. Qué O bien. sea, David conocía tanto al Señor que no tuvo que esperar que le viniera un ángel. No, dice, ¿quién son? ¿Quién son estos que me están amenazando al pueblo de Dios? Tú vienes aquí con espada blanca y jabalina. Pues yo vengo aquí en el nombre de Jehová. Pero ¿por qué David conoce? Claro, ¿por qué? Porque, o sea, y él no fue exclusivamente a hacer eso, sino él pasaba allí de paso. Y sin embargo, como conocía, por eso le dije a la Biblia que es conforme al corazón de Dios, como conocía que a Dios, o sea, como conocía a Dios, que sabía que no le sentaba bien que estos incircuncisos, vamos a ver, es que conocer la palabra de Dios y ponerla en obra y vivir en la palabra de Dios nos da esa Claro. seguridad. Te da esa valentía de Y confrontar la vida. y si perezco en el intento, como decían los tres amigos de Daniel, perezco, me da igual, pero es que soy. O sea que otro dato precioso. Cumplir la palabra de Dios también te quita los miedos. Hombre, claro, Luis. Te enseña a escuchar la voz de Dios también. Y te da la garantía que pase lo que pase, es lo que Dios ha querido.
Que pase lo que pase, o sea, yo me lanzo en el Señor. Si me da la victoria, bien. ¿Que no me la das? Bien. O sea, yo te sigo por amor. Porque tú has sacado al pueblo de Israel de Egipto. O sea, tú has sido capaz de abrir el mar. Que no fue Moisés con una varita mágica. O sea, que ha sido el Señor que ha abierto el mar. Que las murallas de Jericó, o sea, no cayeron porque dieron golpes o por la fuerza de Josué, sino que fueron obedientes a qué? A la voz de Dios. Sí, Señor, amén. Qué bien. Durante 6 días dan 6 vueltas, no, 7. 6 vueltas. Y el último día dan 7. O sea, ellos no dijeron, no, es que Señor, de esta moto, no. Ah, ¿qué quieres eso? Sí, coger a los sacerdotes, lo que tengáis que coger, y hacerlo durante 6 días, Sí, un día. Lo que tuvieron que hacer es cumplir Cumplir con la voz de Dios. con la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron Que tuvieron resultados. resultados. Y creo, hermanos, que a todos los que nos estáis viendo, creo que es el tiempo de tomar esa decisión, Luis. Tomar esa decisión de aplicarnos la palabra de Dios a nuestra vida, pero no solo leerlo como un pasatiempo, sino leerlo creyendo que me da el poder, Luis, la suficiente valentía para asumir las cosas, las confrontaciones de la vida, para vencer las enfermedades, Luis, en el momento de la enfermedad, en el momento de la desilusión, en el momento de la tristeza, en el momento de la agonía. Como decía en el libro de Isaías, confía en Jehová, en que cuando pases por las aguas, no te anegarán ni te ahogarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová. Nosotros les invitamos desde aquí, con esta charla bíblica, con estos versículos bíblicos, a que confíen en Dios. Al fin y al cabo, pues es nuestra intención. Nuestra intención es daros un consejo. No queremos buscar otra forma, o sea, no venimos aquí a buscar nada más que poder daros un consejo, poder abriros los ojos de alguna manera, diciendo que la palabra de Dios es lo más fundamental para nuestra vida. Hemos comenzado, José, diciendo que Cristo dijo que Él comparaba a una persona que cumple con su palabra. O sea, ¿a quién compararé? A los que escuchan y practican, pues son aquellas personas que están fundamentando su vida. También hemos aprendido que tenemos que cumplir la palabra. Por ejemplo, hay que evangelizar, hay que orar. También hemos dicho que la palabra de Dios nos quita los miedos, nos da valentía. La palabra de Dios nos hace confiar, como el versículo que acaba de decir ahora mismo el hermano José. Este tema lo hemos elegido porque, viendo la necesidad que hay en este tiempo, pues yo creo que qué mejor consejo que decirte que confíes en la palabra de Dios. Amén. Qué mejor charla que hablar de su palabra, que es la que nos enriquece el alma y el corazón, es la lumbrera a nuestro camino, es la lumbrera a nuestros pies, José. La palabra es la que nos da la confianza, nos quita los temores. Si te sientes mal, si te sientes débil, si te sientes sin fuerza, si tienes algún familiar enfermo, si estás enfermo, la palabra es aplicativa, es la medicina que puede sanar tu dolor, que puede aliviar todas tus enfermedades, todos tus males. La palabra de Dios, que es la que nosotros estamos intentando darte en este día, la palabra de Dios es la que estamos intentando que cumplas. Nosotros tenemos esa intención y nada, José. Pues nada, Luis, pues simplemente deciros que, lo que estaba diciendo nuestro hermano Luis, que mediten en la palabra, que lean el Salmo 119, o sea, tómate tu boli, tu papel y apunta cada versículo que te vaya el Señor marcando. O sea, en el 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, es un salmo que de verdad, Luis, que a mí me apasiona, me encanta, porque va dirigido a los mandamientos, a la ley de Dios, a su palabra, te habla de las maravillas de la ley, de cómo te hace agradecerte por medio de la palabra. Y nada, hermano, que Dios os bendiga mucho. Espero que este vídeo haya sido de bendición. Como estaba diciendo nuestro hermano Luis, el único propósito y la única intención que teníamos era de bendeciros, que gocemos juntos. Amén. Y que estas charlas van a ser más veces. Esperemos que por la gracia de Dios podamos hacerlo más veces, Luis. Vamos a estar tomando alabanzas, otro día con otros hermanos compartiendo testimonios. Así que nada más, Luis, por mi parte. Nada, que ha sido un placer como siempre hablar de la palabra de Dios. Para nosotros es un
estamos, cada vez que estamos juntos, pues hablamos de la Biblia, los que nos conocen lo saben. Y bueno, pues queríamos compartir una de nuestras charlas con la gente. Esperamos que os guste, que os suscribáis a este canal. Bueno, todos los domingos quisiéramos subir un canal pues a la plataforma de YouTube. También la pondremos por Facebook seguramente. Amén. Y nada, queremos que os suscribáis, que pongáis un comentario de lo que os ha parecido, qué errores son los que tenemos que mejorar, qué es lo que os ha parecido bueno y bonito. Si os ha edificado, y os ha hecho bien, os rogaríamos que nos pongáis un comentario, porque queremos ver los frutos de este trabajo, queremos ver que hacemos bien a la gente. Y nada, meditar sobre la clase, o sea, sobre la charla que hemos dado, más que una clase. Mateo 7. Sí, ¿qué versículo es? Cualquiera que oye estas palabras y las hace le compara un hombre prudente, capítulo 7 de Mateo, versículo 24, ¿vale? Y para tomar los consejos de nuestro Señor Jesucristo empieza desde el monte de la bienaventuranza, que empieza desde el capítulo 5. Amén. El monte de la bienaventuranza son con muchos más consejos y palabras que el Señor pues, nos aconseja, ¿vale? Nada, decirles que Dios os bendiga muchísimo. Dios os bendiga mucho. Y hasta la próxima.